Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista de Encuentros entre Gemelos Solitarios, un espacio en el que compartimos nuestra experiencia a las personas que hemos perdido a un hermano gemelo durante la gestación. Soy Begoña Peláez Rodríguez, autora de Volando al Corazón, son revelaciones para gemelos que nacen solos, y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Begoña Peláez Rodríguez, si quieres más información sobre este interesante tema. Bueno, pues hoy está con nosotros Guido Serafino desde Argentina. Él es director y fundador de la Escuela de Decodificación Integradora Yucatán y va a compartir con nosotros su experiencia. Lo voy a añadir. Hola, hola, buenos días, Guido. Buen día, ¿cómo estás, Begoña? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, excelente, gracias. Buen día ahí en Argentina, buenas tardes aquí en España, pero bueno, primero te agradezco que hayas querido compartir con nosotros tu experiencia, que estés aquí. Y bueno, para empezar ya me gustaría preguntarte cómo y cuándo te enteraste que eres gemelo, ¿no? Que empezaste la gestación junto a un hermano gemelo en el vientre materno. Bueno, antes que nada, el honor es mío por haberme invitado. Realmente es un tema que es muy interesante y que se conoce poco. Así que, bueno, antes, si me permitís, de introducirme, cómo me enteré que tenía un hermano gemelo, me gustaría aclarar algunas cositas para aquellos que están mirando por primera vez y que por ahí no entienden mucho de Uh-huh. qué se trata el tema. El gemelo perdido es, bueno, un concepto que fue desarrollado por varios autores, ya hace unos 30 años o 40 que se desarrolla esto y realmente es uno de cada 5 embarazos se estima que son gemelares, así que estamos hablando de que uno de cada 5 personas perdió un gemelo. Y es muy importante Mm. eso porque en realidad el oído, por ejemplo, se desarrolla en el día 21. Entonces, quien Sí. que tiene un gemelo en la panza, que generalmente se puede perder entre el mes y los 2 meses, 2 meses y medio, ya escuchó a su hermano, ¿no? Entonces, de Uh-huh. alguna manera sale a buscarlo. Y entonces, ¿cómo lo descubrí yo? Lo descubrí a través de una regresión al útero. Sí, una Uh-huh. regresión al útero. Eh, una regresión al útero es un ejercicio que se hace muy interesante, donde realmente estás en el útero, porque el inconsciente, al ser atemporal y ser inocente, Sí. te da lo mismo real y virtual. Cerrar los ojos, ¿dónde está? Estoy en el útero. Y el inconsciente dice, ok, está en el útero. Y ahí automáticamente te pone la presencia de tu hermano o de lo que sea, ¿no? Puedes verlo, puedes Uh-huh. tocarlo, puedes sentir que hay alguien al lado tuyo. Entonces, realmente yo lo descubrí así. No fueron señas objetivas. Y también hay que aclarar algo, porque acá no es que el inconsciente, la mente, la psique, ya damos por hecho a esta altura, sea, teniendo tanta gente que lo dijo y tanta gente que lo experimentó en carne propia, que para el inconsciente, para la psique, todo lo que piensa, todo lo que ve, todo lo que percibe y todo el aparato psíquico, todo lo que sueña, todo es real. Uh-huh. Entonces, Sí. no hay una parte que uno diga, bueno, en realidad no tengo que buscar datos objetivos. Esa es realmente la parte más importante a comprender acá. Y como la psique arma todo un escenario, una escena de lo que pasó, no solamente a mí, sino a todo, porque en realidad el inconsciente no es que hay un inconsciente individual, ya este concepto ya lo perdimos completamente. Sabemos que hay un inconsciente general, un inconsciente único de toda la humanidad. Entonces, cuando alguien encuentra un gemelo perdido en su panza, en su Uh-huh. embarazo, también puede ser un gemelo perdido de la abuela o del tío. Uh-huh.
muy ¿eh? bueno. Sí, Entonces, hay que ser bien amplio con esto. Entonces yo lo vi, eh, y también tenía cierta sintomatología típica de gemelo perdido, como sí. todo por dos, amigos inseparables, Ujú, electricidad, como dice el doctor Salomón Celan, que es el que más estudió este tema, ustedes ya lo deben ujú. conocer. Electricidad con alguien que te conoces de una y hay 1000 personas y decís, esa es la mía. Ah, así que bueno, esa fue mi experiencia. Primero pensaba que era varón y seguí investigando y me di cuenta que no, que era mujer. Entonces Ajá. No. me cerraron muchas cosas más. Así que bueno, Qué esa fue bueno. mi... Pues muchas gracias por esta introducción porque ha sido magnífica y es verdad porque, claro, muchas personas se preguntarán cómo puede afectar, ¿no? Una pérdida tan temprana, siendo todavía un embrión, ¿no? ¿Tú sabes cuándo sucedió la pérdida, más o menos en qué mes de embarazo? No, yo no tengo datos objetivos. No tengo ningún No, tipo de dato objetivo. más o Solamente menos. No, el no ha dato... habido pruebas físicas, ¿no? Tu madre no ha tenido ningún sangrado, ninguna pérdida. No hay pruebas físicas en principio, ¿verdad? Pregunté y no. De todos modos, esas pruebas físicas, al nosotros, al no conocer, no estamos muy atentos ahí. Por ejemplo, ya sabemos la cantidad de formas que ese gemelo se puede perder. Una es por un sangrado, puede absorberlo la Ujú. placenta, puede Sí. emigrar, como un quiste a cualquier parte del cuerpo. Ujú. Entonces puede ser que yo tenga el quiste en algún lado y no lo sepa. Ujú. Entonces, lo más importante es la clínica. Es como el dicho que dice, bueno, tiene 4 patas, una cola y ladra, es perro. Es la clínica, ¿no? Es la clínica. Ujú. Es la clínica y lo que hace que nos demos cuenta de eso. Y más allá de si fuese, esto es importante aclararlo para todo el mundo que está viendo, si me permitís, insistir con esto. Eh, Ujú. lo que psíquicamente aparece para la psiqui es real, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, eh, voy a dar otro ejemplo de cómo podría alguien darse cuenta, otra sintomatología de gemelo perdido. Hay fantasmas, Genial. hay fantasmas en la casa. Ujú. Siento una presencia en mi casa. ¿Mm? Eso podría indicar, como la casa representa el útero, que Ujú. hay un gemelo perdido. ¿Eh? Son muchas las sintomatologías. Y si además de eso lo encontrás en una regresión al útero, eh, te sale por tabla de rango de hermandad, que no sé si conocen esa herramienta. ¿Eh? No, yo no la conozco personalmente, Es pero una bueno, tabla, sí. es una tabla, yo le comento, muy interesante Sí. que sacó Mark Precek, la hizo con cerdos. Eh, entonces es una tabla que determina qué número de hermanos sos y determina si hay más hermanos o no. Un día la podemos tratar, si quieren que la comentemos. Pero, por ejemplo, Ujú. con esa tabla se puede determinar, a través de simples cálculos matemáticos eh, y de otros factores, es una herramienta para determinar si hay hermanos, si hay más hermanos. ¿Es ¿Eh? una herramienta de numerología o...? Si no es numerología, en realidad es así. Manfred puso cerdos, le pidió a un criador de cerdos que Ujú. separara a todos los hijos número 5 de una camada de cerdos. Todos los hijos Mm. número 5 de una camada de cerdos. Y lo hizo durante Bien. varias generaciones. Y él se dio cuenta que Ujú. siempre los hijos número 5 cuidaban mejor a su hijo número 5. ¿Eh? Ujú. Entonces, si yo te Interesante. pregunto a vos, por ejemplo, y esto sabemos que funciona en mamíferos, si le pregunto, Begoña, tenés hijos, ¿no? Vos me dirás, no sé si sí o no, pero supongamos que me digas que sí. Y yo te pregunte, Ujú. sí, tengo dos, me decís. ¿Y cuál es tu preferido? Y me decís, mi Ujú. preferido es el segundo.
Y resulta que yo te pregunto, bueno, te hago una pregunta, Begoña, ¿qué número de hija sos? Sos tercera, yo soy tercera, y mi preferido es el segundo, lo Soy cual indica tercera. que me voy con la tierra, claro. Bueno, entonces, eh, yo ya sé que hay un hijo no nacido, y esto lo he comprobado miles de veces, y es cosa de que me llamen, amigas, amigos, consultantes, preguntar a tu mamá porque antes tiene que haber un no nacido, y no sabés, le pregunté a mi mamá y hay un no nacido. Qué Entonces, interesante. ¿Y se llama? ¿Me lo puedes repetir que lo voy a apuntar? ¿Cómo sí, se está llama tu la familia? tabla de rangos de hermandad. Marfrechet, te recomiendo que leas a Marfrechet, Ajá. Habla de rangos de hermandad. la tabla de rangos de hermandad. No sé si la encontrarás así en internet, yo te la puedo pasar después. Eh, Ujú, qué interesante. Gracias. Sí, sí. Todo esto lo enseñamos en la escuela de decodificación integradora, por supuesto, con todos nuestros cursos. Ujú, qué bueno. Bueno, ¿y en tu caso tienes más hermanos? Sí, sí tengo más hermanos Mm, y curiosamente yo tuve dos no nacidos antes que yo. Y bueno, yo mm, por la tabla de rango de hermandad y por lo que he podido entrar al inconsciente, mi mamá obviamente que no, me debe mirar lo que me está diciendo y está bien, yo lo entiendo, la gente, esto es lo que tenemos que entender. Eh, Esto es lo más ujú, clave acá. Lo que importa es la realidad psíquica. ¿Eh? Entonces, ya. yo Ujú, descubrí que tenía, mi mamá perdió dos anteriores a mí. ¿Eh? mm, Los anteriores yo soy el tercero, pero yo descubrí que además el segundo tenía un gemelo y que yo tenía un gemelo. Así que yo soy el quinto. Y ahí me cierra la vale. tabla de hermandad con mi hija. ¿Eh? Y después Ujú, mi mamá tuvo otro, mi papá y mi mamá estaban separados, tuvo más hijos, ujú, mi papá perdió más hijos todavía. En realidad, si nos ponemos a ver la cantidad de hijos no nacidos, hemos perdido, mm, son muchísimos, sí, muchísimos. Imagínense, muchísimos. si yo le pregunto acá a 5 personas cuántas personas eh, tuvieron una pérdida, o cuántos tomaron una pastilla el día después, o cuántos tuvieron un aborto, o cuántos perdieron un embarazo, de 5 personas de 50 años, me van a decir por lo menos 3 o 4 que tuvieron algún tipo de Ya. nacido. Entonces, imagínense Ujú, la cantidad de no nacidos que hay en el clan, que no sabemos. La abuela, papá, mamá, pero no solamente papá y mamá, sino papá y mamá con parejas anteriores que pueden haber tenido. Los abuelos, lo mismo. Entonces, ujú, nosotros en realidad cuando hacemos una regresión al útero no sabemos, es como un sueño, el inconsciente en el sueño es como que arma una especie de collage y pone a tu mamá con cabeza de loro, a tu prima jugando a no sé qué, y de golpe estás en tu casa y abrís una puerta y estás en un río. Pero lo que voy es que el inconsciente te, te montó una escena simbólica perfecta. ujú. Entonces, Qué bueno. lo mismo hace con un no nacido, o con cualquier historia, con cualquier emoción. Yo a O sea, veces en las cuando... memorias de útero está toda nuestra información del árbol genealógico, ¿no? Exactamente, Realmente. está toda la información de todos los úteros del árbol genealógico. Ujú. ¿Y por qué crees que es importante reconocer a esos no nacidos para el clan familiar? Ah, ¿Qué importancia tiene creo que hay el un motivo, reconocimiento? muy buena pregunta. Hay un motivo muy importante que es que cuando hay no nacidos, lo que hace el inconsciente es poner alrededor de ese no nacido un montón de alertas. ¿Eh? Porque el no nacido es una semilla potencial de un montón de vida y de un montón de hijos. ¿Eh? De un Entonces, ese no nacido es un potencial ser humano que va a tener más hijos y que va a hacer que la vida continúe. Como el objetivo del inconsciente de este programa biológico es que la vida
continúe, cuando muere un no nacido, lo que pasa es que ujú, el inconsciente va a grabar toda la situación que había alrededor de ese no nacido y la va a calificar como no repetir o como evitar todo lo que pasaba cuando ese no nacido se perdió. Por ejemplo, mamá estaba de viaje estaba de viaje en la playa, se metió al mar, se resbaló y perdió al bebé. Entonces el inconsciente va a notar, cuidado con el mar, no te acerques a... ujú. Si mamá estaba pasando por Sí. una situación económica buena, el inconsciente va a notar, cuidado con el dinero, mejor no tener dinero. Esa es Ujú, la, la primera causa y es la única en realidad, porque eso engloba otro montón de cosas. Pero también está la otra es el reconocimiento, ¿no? Saber cuál es mi lugar en el plan, ujú, cuál es mi lugar, eh, saber por qué elijo ciertas amistades que en realidad por ahí son reparaciones de un hermano no nacido que tuvo mi papá. Entonces, si yo pongo a hacer un juego de silla vacía con ese hermano no nacido, me doy cuenta que es similar a mi amigo. Entonces, todo el tiempo yo estuve trayendo al tío. O sea, todo el tiempo está operando el inconsciente esa información. ujú, No la podemos identificar y salimos a buscar amistades o parejas o partidos políticos o lo que sea. En realidad estamos reparando a esos que no le damos importancia en este momento. Porque si uno le pregunta, en realidad sí le damos importancia, pero es como que, bueno, no nació. Ni siquiera Ya. acostumbramos a enterrarlo a eso, ¿no? Así, a ponerle un nombre. Es como que se pierde eso, ¿no? Sin entrar en debates, ¿no? Pero se pierde esa importancia que tiene. Que, Ujú. Y en tu caso, además, también el hecho de tener doble nombre, ¿no? También es un indicativo de haber sido, de ser un gemelo. es posible. Yo no tengo doble nombre. Pero siempre me han confundido y me han dicho Diego. Yo soy Guido. Ujú. ¿Cómo te llamas, Guido? Diego, ¿todo bien? Y que, pero mil veces, entonces yo por eso empecé a sospechar que mi gemelo era varón y que era Diego. Y Ah, después me di cuenta que no, que Diego era el gemelo de mi hermano más grande y yo soy gemelo de... Entonces ujú, hay que ser amplio mm, y no tiene que ser algo determinante. No tiene que ser algo como, bueno, ya, esto es un permanente proceso, juego de ir descubriendo cosas nuevas. ¿Eh? ujú. Así que esa Y puede una vez ser. que sí, pero una vez que lo descubres o que sabes que hay un no nacido y cómo lo puedes integrar, cómo puedes reconocerlo Bueno, para que no siga afectando. ok, es muy fácil. Primero hay que hacerle un entierro, si no tuvo Ujú, entierro. Hay que hacer algún ritual con alguna piedrita, con algún limón, y enterrarlo y hacerle una buena sepultura. En algún lugar que sea típico como un cementerio. Ustedes vieron que los cementerios están hechos en lugares eh, que van a durar en el tiempo. Que no, porque bueno, justamente lo que se busca es que, entonces voy a tratar de enterrarlo en un lugar donde toda mi vida vaya a ese lugar y no vaya el día de mañana y me encuentre un edificio en el lugar donde enterré a mi gemelo. Entonces voy a tratar de buscar un ujú, lugar que perdure en el tiempo, un río, una plaza, un parque, ¿eh? El lugar que quieran, o en el mismo cementerio, ¿eh? El mismo cementerio donde está papá, mamá, ¿eh? Esto va a ser lo primero. Lo segundo que voy a hacer es ujú, expresarle a ese no nacido todo lo que siento, las cosas buenas y las cosas malas.
Después lo que se puede hacer, mucho, que es buenísimo y es muy bueno como una herramienta para deshilar ese inconsciente. ¿Vieron? Es una herramienta que se llama la silla vacía. Sí. Uno pone en la silla vacía al gemelo, al tío, a quien sea. Uno aprende a vivir en ese estado. Entonces después ya puedo decir, bueno, hoy te voy a identificar, con esta piedrita y lo siento en el asiento de acompañante del auto. Y me voy a buscar a hacer lo que tenga que hacer en el auto mientras voy charlando con mi hermano. Y así voy. Otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, poner 2 velitas o hacer 2 tortas. ¿Eh? Qué bueno. Mm. Y esto hay que Sí, hacerlo todo sí, para uno, porque esto es otra cosa que hay que comprender. Que no claro. necesitamos ir a contarle, ¿sabes, mamá, que vos tenés que aceptarlo, porque yo sé que es así? Ojo, que pasa mucho. No es necesario. Porque por ahí mamá Ya, no está claro. ¿cómo se dice? En situación de recibir esa información, no tiene ganas, ¿no? Lo importante es que, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que mamá esté bien abierta y que pueda decir sí, pero hay veces que no es así. Entonces por ahí no es necesario insistir, no, lo importante es Mm. desde Claro. uno, desde uno, Sí, porque sí, en tomar realidad, conciencia uno y exacto, como el inconsciente ya es uno solo en realidad. Ya ya. haciéndolo, Inconsciente colectivo. claro, sí, 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 ya ni siquiera exactamente lo que se llamó inconsciente colectivo, que ya ni siquiera, lo llamo colectivo, sino inconsciente general, algo ya más, porque no es ni siquiera colectivo de toda la gente, es el inconsciente que es una sola cosa. Volviendo al tema útero, estábamos como en Ujú, una especie de útero gigante, para pensarlo de alguna manera, ¿eh? Estamos en una especie de útero gigante. Entonces, si yo genero cambios desde mí, los otros, las otras, entre comillas, porque si hay un solo inconsciente significa que somos uno, van a cambiar, ¿eh? ujú. Lo importante acá es pensar en términos biológicos, ¿eh? Porque ese inconsciente está regido, ese útero está regido con leyes biológicas. Por Ujú. eso, cuando alguien viene y me dice, hay fantasmas en mi casa, yo digo, bueno, oye, puede ser, pero vayamos al útero a ver si no tuviste más nacido. Sí, en el caso de los niños es que pueden tener un amigo invisible, hablar con él, ¿verdad? Eh, Claro, sí. De todos modos, si ves que tu hijo está hablando con un amigo invisible, es lo mismo acá que con mamá. No le vamos a decir, mira, hijito, me parece que tenés un gemelo. No, tengo que buscar ujú, un gemelo. Siempre desde mí. ¿Eh? Si sí. no, ¿Y qué relación crees que hay entre el... Porque a veces esta situación también te trae una serie de secuelas como sentimiento de culpabilidad, no merecimiento del éxito. eh, ¿Qué relación crees que hay con esta pérdida tan temprana? qué bueno que lo preguntes. Sí, Begoña, es así. Esto fue definido por algunos autores. Se llama la culpabilidad del superviviente. Es un concepto. Mm, Culpabilidad del superviviente. Se puede dar en la gente que, por ejemplo, va a la guerra y mueren sus compañeros y él no. ujú, En este caso es lo mismo. Yo estoy en la panza con un bebé, con un hermano y él muere y yo no. Entonces siento culpa. Y esto es más profundo todavía porque muchas veces ese gemelo, ustedes imagínense, esto es la parte más fuerte, pero es así la naturaleza. Cuando ustedes observen la naturaleza, la biología, se van a dar cuenta que funciona de esta manera.
es que cuando estás en el útero con un gemelo, estás compartiendo el territorio con alguien. ¿Eh? Ujú. Entonces se pueden dar disputas. ¿Eh? Imagínense los codazos. O sea, vamos imaginando que yo te encierro, Begonia, con eh, otro dentro de un ascensor durante 2 meses, Sí. medio Ujú. apretaditos. ¿Eh? Van a empezar los Sí. codazos hasta que uno probablemente pueda llegar a matar al otro, y es lo que pasa a veces dentro de la panza con los gemelos. Entonces un Ujú. gemelo mata al otro. Esto también Ujú. pasa, hay que saberlo y hay que tomar conciencia, y hay que aceptar, hay que integrarlo. Entonces la culpabilidad puede venir por ese lado también. Yo le quité la vida a mi hermano. Sí, esas creencias, ¿no? Que quedan ahí. Es una sutileza, hay que buscarla más. Entonces puedo estar todo el tiempo tratando de que mamá me acepte. Claro, porque yo maté al hijo de mamá. Ujú. Es- son sutilezas que justamente por lo desviada que está la humanidad de la lógica biológica y la cultura, suena mal. Pero es sumamente normal y biológico. ¿Eh? Cualquier cachorro se pelea por la teta. ¿Eh? Ujú. Es así. Así que lo mismo con los hermanos mayores o menores. Ustedes ven, cuando hay un hermano menor, cuando nace un hermano menor, ¿eh? Ujú. Ya esos El celos que hay, ¿no? hermano mayor realmente siente ganas de- Ya. Sí, y lo sienten todo. Ujú. Sí, sí, es algo natural. Sí. Entonces, ese no aceptar, no integrar esa información, genera síntomas. Eso se puede, o puede transformar en culpa, se puede transformar para yo no expresar, para no decirle a Ujú. mi hermano que lo odio, o que me quitó a Ujú. mamá, me quitó, me inmolo a Ya. mí, ¿eh? Me inmolo a mí mismo, porque si yo dijera lo que realmente siento por mi hermano, correría riesgo de que mamá, o yo siento que correría riesgo de que mamá me expulse del clan. Si me expulsa del clan, Ujú. yo como cachorro de mamífero también tengo la memoria de que si me expulsa del clan me muero. Ujú. El cachorrito que se quedó solo tuvo más chance de ser devorado por el león, ¿eh? De Sí, perder, sí, de no encontrar el río. supervivencia. Entonces, al fin y al cabo, aunque parezca que no es biológico, esa conducta es biológica. Ujú. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué opinas también del sentimiento de abandono que está tan marcado en muchas personas que han pasado también por esta pérdida? Porque al final se han sentido abandonados por su hermano, por su gemelo, ¿no? Ajá. Sí, sí, bueno, en ese caso sería si me dejó mi hermano, claro. Sí, 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 es así. Ujú. Sería lo Y opuesto a la culpa. sí. Sería, ¿Y qué opinas en esa dinámica que tenemos a la hora de buscar a nuestro gemelo en las parejas, o los amigos, por fecha de nacimiento cercana a la nuestra, en nombres? eh, Buscamos inconscientemente ahí a nuestro gemelo. ¿Qué opinas de esa dinámica? ¿Cómo se puede reparar? ok. Bueno que lo preguntes. Con la toma de conciencia, con yo poder separarlo. Para eso tengo que Ujú. saber que tuve un gemelo. ¿Eh? Si no sé que tuve un gemelo, voy a seguir atrayendo eso y no sé por qué. Ujú. Entonces, se da esto del incesto simbólico que habla Salomón Sela.
En realidad estoy teniendo relaciones con mi hermana o con mi hermana. Entonces, se merma el Un sexo, incesto. Ujú. merma la sexualidad porque estoy en incesto simbólico. Incesto Eh, simbólico. tomar conciencia nada más para poder separar una cosa de la otra. Ujú. Bueno, Ese- pues muy buena información. Pues cuéntanos si quieres un poquito pues de tu escuela, cómo ha surgido, qué terapias haces, si tienes algún proyecto o taller cercano. ok. Sí, la escuela surge como una necesidad de unificar todo mi discurso, digamos, de todas las, las cuestiones que yo venía estudiando y que me parecían, digamos, acertadas, pero que no estaban en el mismo, digamos, en la misma institución, para decirlo de alguna manera. Entonces fue una necesidad de poder unificar todos esos caminos, todos esos conocimientos en un solo lugar. Entonces, en función de eso, se fundó la Escuela de Decodificación Integradora Yucatán, que tiene una pata, digamos, de todo lo que son las corrientes biológicas, ¿eh? Y una pata de todo lo que son los ciclos de tiempo, los calendarios mayas. Obviamente que hay física cuántica, hay holografía, Ujú, y en general es una unificación del discurso y de la técnica y del método. Entonces, lo que hacemos es dar talleres y damos también una formación para terapeutas, ujú, decodificadores bio-holográficos. Damos una cada 28 días. ujú. Entonces, la que comienza ahora comienza el 20 de octubre, la próxima. Ahora estamos en medio de una. El, el 20 de octubre El 20 de octubre comienza otra de es 28 días. es mi cumpleaños. Bien, está, qué bueno. Bueno, ojalá que aproveches para anotarte ahí. Te lo regalos de cumpleaños. Entonces, ¿Dónde lo haces? ¿Dónde estás en Argentina? ¿En qué ciudad? sí, pero es virtual, 100% Ah, virtual. vale, vale. Veníamos a atender virtual también. ¿Eh? Ujú, Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? Cada 28 días y después hay, digamos, ampliaciones de esos temas, ampliaciones de diferentes temas. Y el jueves que viene, para quien se quiera anotar, hay un taller gratuito que vamos a dar sobre pareja. Así que ujú. si quieren anotar, tienen que mandar un mail a decodificación integradora@gmail, y ahí se pueden anotar en el taller de pareja, que va a estar bien interesante. Eh, Ujú, Así que bueno, en general es eso, y nos pueden buscar en Telegram, en Instagram. eh, ujú. Sobre todo la base fuerte nuestra ahora está en Telegram. Telegram. Ujú. Telegram. Vale, Y, luego pondré la dirección de correo que me digas, la pondré en la descripción también del vídeo. ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, y el link para entrar a la escuela de Telegram. Sí, también. Y bueno, no sé si nos quieres decir, contar alguna cosita más. Me parece una idea fantástica, y sobre todo eso que dices tú de integrar, de crear una escuela, ¿no? Con tu propio sello, con tu propia marca. Y me parece maravilloso. Bueno, Y realmente, ujú. gracias. De- Me parece que es algo sí, fundamental que todo el mundo debería hacer. ¿Mm? sí, sí, no, porque a veces las grandes escuelas, las grandes formaciones se crean así, ¿no? Coges un poquito de cada y lo que más importante te parece, creas algo nuevo, ¿no? Eh, y normalmente pues con mucho valor, con mucho valor. Sí, porque está la Y cuestión de pertenecer a un grupo. O sea, cuando uno sí, está en una corriente terapéutica pasa lo mismo que con el clan.
uno está perteneciendo. Entonces, Ujú. me está garantizando la supervivencia pertenecer. Pero estoy perteneciendo. O sea, estoy en una manada que no es la mía. Eso hay que darse cuenta. Entonces, por eso digo, cada uno debería crear su propia manada, es biológico, cada uno tiene que crear su propia familia. Sería como quedarse en la casa de papá y mamá toda la vida. Entonces está bien Sí. atravesar una escuela, un año, dos, tres, cuatro, cinco. Ujú. En un momento, desde mi punto de vista, hay que crear el propio mito, ¿no? Crear tu propio mito, crear tu propia familia. ¿Eh? Por eso, para mí, no es fácil, porque es eso, porque uno que piensa, oye, me va a cuestionar el grupo anterior. Bueno, son cosas que hay que atravesar en la vida y que si no las atravesamos, no crecemos. Entonces, Ujú. es tirarse a la pileta, al abismo. Me encanta Qué, y qué bueno que menciones eso, lo de pertenecer a un grupo, a la manada, ¿no? Y más hoy en día que se pierde también eso, se está perdiendo un poquito el concepto de familia, esa unión, ¿verdad? Y que es tan importante para el ser humano, el pertenecer. Y creo que tenemos que reactivar eso, ¿no? totalmente, así es. Y tomarlo como en conciencia, ¿no? Darse cuenta de, porque cuál es, qué bueno que lo que decís, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de anular el concepto de familia, pero sin entenderlo. Uno puede anular el concepto de familia, pero antes hay que aceptar que la biología tiene un concepto familiar. Entonces, que la realidad biológica es familiar. Si yo tomo conciencia de eso, yo puedo decir, bueno, entonces yo ya sé que el inconsciente me va a tirar hacia la familia, entonces puedo tomar conciencia y separar, como hacíamos recién con el gemelo perdido, y darme cuenta que en realidad yo puedo tener la sexualidad que quiero. Total, no me voy a morir si me separo de mi familia. Pero hacerlo de una manera tan sintomática, tan contestataria digamos, con poco fundamento, o con fundamentos que parecen... Es ahí donde está la sintomatología. Es como ahí, como, bueno, yo me alejo, pero no me alejo. ¿Viste? No me alejo, pero con síntomas. Me alejo, pero odiando a mi familia. O Ujú. me alejo, pero no lo sané del todo. Y busco que la gente me acepte como soy, y en realidad, ¿por qué? Ujú. Exijo que... Y en, y en tu caso, ¿crees que hay alguna relación, el interés por las terapias, esa búsqueda? ¿Hay alguna relación en tu profesión con el hecho de haber perdido a un hermano gemelo? Mm, no creo yo eso. Ujú. No encuentro la conexión. Pero Siempre estás interesado por las terapias, por el mundo de las terapias y demás. mira, siempre he tenido cierta inconformidad con no inconformidad, sino sí me ha gustado comprender el funcionamiento de de los sistemas. Entonces, Ujú. siempre desde chico intenté buscar caminos, busqué con diferentes caminos, caminos políticos, con caminos sociales, hasta que me di cuenta que solamente lo que yo podía lograr para ubicarme mejor es un cambio de conciencia. O sea, yo tenía que cambiar yo. Eso es lo que yo me digo. Que tenía que cambiar mi conciencia. Que no podía seguir luchando contra la fuerza. Y que había cuestiones más sutiles que podían llegar a
afectar la realidad mucho más que las cuestiones materiales, sobre todo para poner un ejemplo de la lucha política o lo que sea. Entonces Sí, ahí yo lo es, decía, sí, dime. Sí, sí, no lo decía pues por esta necesidad, ¿no?, que a veces hay de querer salvar de forma inconsciente a nuestro gemelo. A veces buscamos profesiones médico, abogado, ¿no?, como para hacer justicia de esa situación, para querer reparar esa pérdida, ¿no? sí, Y a veces hay... Ujú, totalmente, sí, sí. En ese sentido, sí. Y en ujú, ese sentido yo elegí esto más que nada por otro tema. Pero entiendo, sí, sí, entiendo que sí, sí, sí. Es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria de cosas y ahí está también el sí, gemelo. claro. Pasa que yo no fui consciente del gemelo hasta que ya estaba en este camino. ¿Eh? Ujú. Claro, sí, en tu búsqueda haciendo terapias, ¿no? Fue Puede cuando lo ser que, descubriste. puede ser que sí, puede ser que sí, lo voy a pensar. Y si me doy cuenta, vamos a hacer otra entrevista para hablar. Mm, mm. Sí, y bueno, no sé si nos quieres contar algo más o quería también preguntarte que, para terminar, que qué consejo le darías a las personas que han descubierto, que han iniciado su vida acompañadas de un hermano gemelo, para poder avanzar en su vida, ¿no? Creo que el consejo más importante es el de la silla vacía, que Ujú, puede tener un montón de... Aprender a vivir en una especie de psiquismo libre, ¿eh? Y eso implica también ese miedo a no pertenecer, porque habla, pucha, Serafín no está hablando solo con una silla. Si me ve mi mamá, me van a echar del clan. Entonces, no los van a echar del clan, ni va a pasar nada. ¿Eh? Entonces, lo más importante ahora es eso, poder generar un ambiente lúdico, psíquico, para poder gestionar todas estas cosas que son inconscientes y que nos operan. Les recomiendo mucho, por ejemplo, bueno, primero a la escuela de codificación integradora. Vengan a hacer las codificaciones que ujú. están a buen precio, mucho mejor precio que algunas otras corrientes. Estamos en promoción ahora, después seguramente subiremos, no sé. Pero a lo que voy es que pueden leer a Jodorowsky, también. Ujú, Pero eso, ponerse a hablar, jugar, traerlo, ponerle un plato más, charlar, invitarlo a un restaurante, aunque vaya solo, vas con tu hermano. En realidad está tu hermano, para el inconsciente está tu hermano. Esa es la mayor recomendación que yo les puedo dar. ujú. Esa es la mayor recomendación. Y bueno, después que hagan todos los rituales correspondientes, que entierren. Sí. Pero eso es lo más importante creo yo ahora y eso creo que es lo más importante que tiene que aprender la humanidad ahora. Es Ujú, eso de, si no lo veo, no lo creo. Y en realidad, lo que no se puede ver es un 95%. Entonces solamente vos podés creer en un 5% y verlo. Entonces te estás perdiendo un 95%. Y la verdad que ya sí, sí. aburre, ya aburre. Ese es el tema. Ya aburre la humanidad en esos términos. De seguir pensando de la misma manera, en ese 5%. Ujú, En términos meramente materialistas, ¿eh? En términos meramente materialistas y científicos, que está bien, que cumplieron su rol, pero que ahora ya aburrió. Entonces ya seguimos viendo los mismos discursos en la tele, ¿no? Vamos a ujú. generar puestos de trabajo para pagar la deuda, pum, pum. Ya estamos, ya aburrió.
Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que yo le puedo recomendar. Jueguen con esta realidad psíquica que está más allá y que entiendan que en realidad si tienen miedo de hacerlo, es normal, porque es biológico. Porque el que sintió que era mal visto por la manada corría riesgo de morir. Porque corría riesgo de quedarse solo. Y si corre riesgo de quedarte solo, entonces es normal que sientas ese miedo, pero no te vas a morir. Eso es lo que hay que decirle al inconsciente. Esto es lo que hay que decir. Muy importante esa información. Bueno, Guido, pues muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, toda la información, que me ha parecido súper valiosa. Y nada, te deseo lo mejor para tu escuela y enhorabuena por crear esa iniciativa tan poderosa y tan necesaria hoy en día. Y nada más, te mando un saludo, un abrazo desde aquí, y a todos los que nos estáis viendo, pues nos vemos en la siguiente entrevista de Encuentros entre Gemelos Solitarios. Muchas gracias, Guido. Muy amable. A todos. Chao, chao. Chao, buenas tardes.